Bendiciones del cielo, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Jajam, el doctor Don Ben Abraham, la paz y la bendición sea sobre él, y con el permiso y la bendición de cada uno de ustedes, que Rebuno Shalulán les bendiga. Saludamos desde ya a Hasid Israel, desde la República Dominicana, a su esposa Kadisha, está con nosotros también ya conectada, a Elmer desde Atlanta, Georgia, muchas bendiciones del Altísimo, a Lisheva Zambrano, mi suegra que ya se está conectando, y a todos los que se están uniendo con nosotros, Dexy, Beatriz, y todos los que están aquí conectados con nosotros, ya dándole tap, dándole corazoncito, dándole compartir, porque hoy vamos a tocar un tema importantísimo, señores, un tema polémico, un tema sumamente importante, el tema de judaizar. Vamos a hablar de ese tema, judaizar. No seas judaizante, estás judaizando, estás cayendo de la gracia, señores. Vamos a hablar de ese tema, hacer un tema que confío que va a estar muy bueno, como todos los temas que hemos venido desarrollando, gracias a ustedes, el apoyo que nos han dado. Hashem les bendiga y les guarde en gran manera. Y bueno, este tema es fundamental, es un tema extraordinario, es un tema polémico, es un tema que bueno, nos va a tocar algunas cosas importantes. Y bueno, vamos a darle tap allí, vamos a compartir este video, vamos a hacer que llegue muchísima gente a este video, porque la verdad que es un tema necesario. Saludamos a la familia Tarache, que ya está con nosotros, de Benei Jadere, Anzoátegui, Venezuela, Yesenia Tarache, Mildred Tarache, y todo el grupo maravilloso de allá de Benei Jadere. Neira Reyes, desde Cabimas, Estado Zulia, Venezuela. También está ocurriendo algo extraordinario allí en Cabimas, Estado Zulia, Venezuela. Siempre tenemos un buen grupo, un remanente aquí del Zulia. Y bueno, todos los que se vayan conectando con nosotros, bienvenidos, una bendición enorme para ustedes. Ribono Shalom pueda bendecirles en todo momento. Y ya saben, vamos a estar tocando un tema fundamental, un tema muy necesario, que es el tema de judaizar. Señores, ¿eres judaizante o no eres judaizante? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás judaizando o no estás judaizando? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Así que bueno, este va a ser el tema y vamos a ir introduciéndolo. Bueno, la verdad, gracias por los tap, que estamos ya llegando a los 2K. Ya tenemos un buen número aquí presente en nuestro live. Oye, esto es un tema tan importante que necesitamos una audiencia bastante grande para este tema, porque la verdad es un tema muy polémico, muy controversial, y es por eso que esperamos que hoy podamos romper récords en cuanto a asistencias acá, que podamos llegar a más de 100 personas aquí. Les invitamos a todos los que les interese conocer este tema, si somos judaizantes o no somos judaizantes, ¿ok? Y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Vamos a darle una información vital, importante, y serás tú el que tienes que sacar las conclusiones acerca de este tema. Si el judaísmo nexarita está judaizando o no está judaizando, ¿ok? Vamos a iniciarlo de una vez. Y bueno, a todos los que quizás no vayan a poder verlo desde el inicio, recuérdense que en la otra plataforma, YouTube, en el canal con este mismo nombre, Eshmael TV, vas a lograr ver este video completo, ¿ok? Esta misma tarde, con la ayuda del cielo. También, bueno, agradezco a todos los que estén dándole tap allí. Amado, hoy he venido para aprender, hoy he venido para expandir mi conciencia, hoy he venido para crecer. Muchas bendiciones sobre tu vida. Hashem esté contigo en todo momento y con todos los que están acá presentes. Y bueno, también los que nos quieran ayudar a alcanzar los objetivos, ¿verdad? Sería bendición, porque nos dicen que esos objetivos diarios son fundamentales
para poder hacer que el algoritmo de TikTok pueda llevarlo a muchas más personas. Así que bueno, vamos a estar tocando este tema y vamos a empezar a abordarlo con seriedad porque es un tema sumamente importante. ¿Cuál es el problema con el tema de judaizar? Okay. Muchos hoy en día no entienden realmente qué es el concepto de judaizar y utilizan este concepto como un insulto teológico, ¿okay? Y básicamente enseñan que judaizar es adoptar prácticas judías. Es decir, si tú usas una kippah, estás judaizando. Si tú guardas Shabbat y las fiestas bíblicas, estás judaizando. Si tú haces esto o aquello, ¿verdad? Estás judaizando. Si usas expresiones hebreas en tu lenguaje, en tu enseñanza, ya estás judaizando. Y básicamente esto ha caído en una amenaza de que todas las personas que quieran estudiar las escrituras desde una perspectiva hebrea las señalan como judaizantes, que por lo tanto están cayendo de la gracia, han perdido la salvación, están cayendo en un error terrible y por lo tanto hay un aspecto muy crítico con respecto a este tema. Y es el momento de poder dar una respuesta seria, académica, sustentable, que las personas que vayan a ver este video, bien sea ahorita de forma live, directa, o bien sea diferido, puedan llegar a sus propias conclusiones. Si realmente por utilizar términos hebreos, si realmente por usar una kippah o por guardar las fiestas bíblicas, si realmente por hacer estas cosas, ¿ok?, eres un judaizante o no eres un judaizante. ¿Cuál es el concepto real que la Escritura nos da con respecto al tema de judaizar? ¿Ok? Y cómo tenemos que entender esto a la luz de las escrituras bíblicas. ¿Ok? Muchas bendiciones para los zombies también que están con nosotros. Los zombies están reviviendo y declarando bendiciones. Así que bueno, muchas bendiciones para los zombies también que están acá con nosotros y que el cielo les bendiga. Los valores judio-cristianos son los que han formado el mundo occidental. Así que defendamos los valores judio-cristianos, que son los que han formado el mundo judeocristiano, ¿ok? El mundo occidental. América y Occidente, Europa, se formó con valores judeocristianos. Así que los zombies, muchas bendiciones, que puedan resucitar en la resurrección de los muertos, que es la esperanza judía, y que esa esperanza alcanza a muchos otros más allá. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí, en esta hora sobre este tema tan importante, ¿ok? Vamos a comenzar este tema tan importante que vamos a estar nosotros desarrollando el día de hoy. Baruch Hashem. Bueno, si judaizar es adoptar una práctica judía, si judaizar es adoptar una práctica judía, tendríamos que hacernos algunas preguntas importantes. ¿El cristianismo es judaizante o no es judaizante? Voy a hacer otras preguntas más específicas. Al celebrar la Santa Cena, ¿el cristianismo está judaizándose? Al celebrar la Santa Cena, el cristianismo se está judaizando, entendiendo que lo que el cristianismo llama la Santa Cena es una fiesta judía llamada Pesach, ¿okay? La Pascua. Cuando el cristianismo bautiza, ¿está judaizando? ¿Okay? Cuando el cristianismo bautiza, ¿está judaizando? Cuando el cristianismo predica la Biblia, ¿está judaizando? Entendiendo que la Biblia es un libro hebreo, escrito por judíos, por profetas hebreos. Entonces,
al cristianismo utilizar la Biblia estaría judaizando. Cuando el cristianismo habla de un Mesías, estaría judaizando. Y cuando el cristianismo utiliza el término de la gracia, ¿estaría judaizando o no estaría judaizando? ¿Ok? Estos son aspectos importantes, porque todos estos conceptos que hemos nombrado en este momento, todos estos conceptos son conceptos judíos. ¿Ok? Todos estos conceptos son conceptos judíos. Y por lo tanto es importante que los podamos comprender apropiadamente. ¿Ok? Todos estos conceptos, la Santa Cena es una fiesta judía, el bautismo es una práctica judía, la Biblia es un libro judío, el Mesías es un concepto judío, la gracia es un concepto judío. Todos estos aspectos son conceptos judíos y por lo tanto tenemos que preguntarnos si cuando el cristianismo proclama estas cosas, ¿está judaizándose o no se está judaizando? ¿Ok? Y esto es sumamente importantísimo. Ahora, lo segundo que tenemos que responder a esto es, vamos a mirar estos puntos que hemos mencionado como aspectos judíos. Vamos a mencionar estos aspectos para revisarlos si realmente son conceptos judíos o no son conceptos judíos. Porque es fácil decir, mira, la Santa Cena es judía, pero hay que demostrarlo. Hay que demostrar si el bautismo es judío o no es judío. Ok, gracias Víctor, un fuerte abrazo, muchas bendiciones para ti y para todo y para toda Puerto Rico y a toda tu familia. Que Hashem te bendiga y te guarde. Entonces, vamos a analizar esto. Vamos a empezar con la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Cuando leemos, por ejemplo, Lucas, capítulo 22, verso 7 en adelante, voy a leer ahorita puntualmente dos versos, el verso 7 y el verso 14, pero cuando leemos Lucas, capítulo 22, versículo 7 y versículo 14, entonces nos damos cuenta de que él está celebrando una fiesta judía. Para los que nos están mandando aquí bendiciones, oye, la verdad que uno no entiende cómo personas que profesan una religión como el cristianismo hablen tan mal, ¿ok? La verdad que, bueno, el cielo les bendiga, les guarde, y si eres un verdadero cristiano, expresa los valores cristianos, ¿ok? Y yo estoy hablando de Torah, y la Torah la hablo con respeto, con amor, como lo he demostrado hasta este momento, ¿ok? Así que bueno, vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 7 y versículo 14. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la Pascua, el Pesaj. ¿Ok? Fíjate que aquí se nos está hablando de que llegó el día de los panes sin levadura, una fiesta bíblica. ¿Ok? Gracias, Cristian, un fuerte abrazo. Que bueno, Shalom pueda bendecirte en gran manera. Está hablando de una fiesta bíblica que se encuentra en Levítico capítulo 23. ¿Ok? Levítico capítulo 23, donde están todas las fiestas. Se habla de la fiesta de los panes sin levadura. Y nos dice aquí Lucas capítulo 22 que llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se tenía que sacrificar la ofrenda de la Pascua. Y dice el versículo 14, y cuando llegó la hora, se sentó en la mesa junto con los apóstoles. ¿Ok? Fíjate, cuando llegó la hora de celebrar la Pascua, dice aquí el texto que Jesús, como es conocido en el mundo occidental, se sentó en la mesa para celebrar la fiesta junto con sus apóstoles, ¿ok? Junto con sus apóstoles. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, en primer lugar, tenemos a Jesús, ¿verdad? Sentado en una mesa en la fiesta de los panes sin levadura, y vamos a ver que Él va a tomar los elementos
que son de la fiesta de la Pascua judía, ¿ok? Que son de los elementos de la fiesta de la Pascua judía. Por ejemplo, cuando en Lucas capítulo 22 se nos dice que Él tomó la copa y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, esa es una interpretación de una de las copas de Pesa. En la fiesta de la Pascua hay 4 copas. Hay 4 copas, ¿ok? Y estas 4 copas que se toman en la fiesta de la Pascua son producto a 3 expresiones importantes que precisamente están en la porción de la Torá, en la parashá que se estudia esta semana. ¿Okay? ¿Cuál es la porción que se estudia esta semana? En la parashá Vaerá. Y en esa porción hay 4 expresiones que de aquí han tomado estas 4 copas que se tienen en la sede de Pascua. Una de esas copas se conoce como la copa de la redención. La copa de la redención. Y esa es la copa que Jesús toma en su mano y dice, esta copa es mi sangre que por vosotros es derramada. Por lo tanto, lo que está haciendo Jesús es celebrando la fiesta de la Pascua, como lo dice Lucas capítulo 22, y está dándole a la fiesta de la Pascua una connotación importante, le está dando una connotación importante a la fiesta de la Pascua en su obra, en la muerte que él iba a vivir. Por lo tanto, la Santa Cena es la Pascua judía, ¿ok? Es la Pascua judía. También él toma el pan sin levadura y dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Y cada vez que comas de este pan y bebas de esta copa, hacedlo en memoria de mí. En otras palabras, la Santa Cena nació en el contexto de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Y esto es importantísimo que nosotros lo podamos tener allí muy presente. ¿Ok? Ahora, para seguir afianzando esto, vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿Ok? 1 de Corintios, ¿ok? 1 de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿Qué dice 1 de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. 1 Corintios dice así: limpiaos de la vieja levadura, de malicia y de maldad, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros, así que celebremos la fiesta, dice Pablo. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice a los creyentes de origen gentil de Corintio que se quiten la levadura de su alma. Esa levadura de odio, de maldad, esa levadura, ¿ok? De hipocresía, de malicia y de maldad. Sáquense esa levadura, dice Pablo. Y luego dice, porque nuestra Pascua es Cristo, es el Mesías, la cual ya fue sacrificada por vosotros. Y entonces le dice a los creyentes de gentil, así que celebren la fiesta, no con panes con levadura, sino con panes sin levadura de sinceridad. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo que Pablo está diciéndole a los creyentes de origen gentil que celebren la fiesta de la Pascua, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por vosotros. Entonces, la Santa Cena cristiana tiene sus orígenes en las prácticas judías. Cada vez que un cristiano está celebrando la Santa Cena, está celebrando
una práctica judía. ¿Ok? Cada vez que un cristiano está celebrando la Santa Cena, cada vez que bien sea un cristiano evangélico que celebra la Santa Cena, o bien sea un católico, cada vez que come la hostia, ¿verdad? Cada vez que come la hostia, está celebrando una práctica judía. Entonces la pregunta es, ¿eso no es judaizar? ¿Eso no es judaizar? Es que el cristianismo proviene del judaísmo. Y es entendible que el cristianismo tenga práctica judía porque el cristianismo proviene del judaísmo. ¿Ok? Jesús fue judío. Jesús fue judío y lo hemos hablado aquí en varias ocasiones. Judío por 4 razones. Primero, porque nació en Belén de Judea. En Belén de Judea. En segundo lugar, porque era de la tribu de Judá. Era de la tribu de Judá. Étnicamente era de la tribu de Judá. Y por eso es que los evangelios hacen genealogía para demostrar de que Jesús era judío. En tercer lugar, Jesús era religiosamente judío. Iba a las sinagogas, como era su costumbre. Todo eso lo hemos venido estudiando en varias ocasiones acá. Y Jesús era religiosamente judío. Fue circuncidado el 8º día. Fue presentado en el templo para el Pidyon Jabem. Hizo su bar mitzvah frente a grandes cuando se les extravió a sus padres. Se fue con unos rabinos y hizo su bar mitzvah allí. Y Jesús iba a las sinagogas como era su costumbre, celebró Pesach como lo dijimos, lo vemos en templo, en Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. Incluso, según Juan, vemos a Jesús en el templo, en la fiesta de la dedicación. Todo esto nos muestra de que Jesús era judío, ¿ok? Y para los que aquí ignoran ciertas cosas, el término israelita no existía ya en la época del judaísmo del Segundo Templo, cuando nació Jesús. No aparece el término israelita, ya ese término ya no existía. O sea, se usaba desde el exilio babilónico, se utilizaba el término judío. ¿Ok? Así que esto es sumamente importante, como el mismo Pablo lo dice: yo soy judío de la tribu de Benjamín. Yo soy judío de la tribu de Benjamín. Son aspectos importantes. Entonces, vemos que cuando el cristianismo, señores, cuando el cristianismo celebra la Santa Cena, está haciendo una práctica judía. Y por lo tanto, si tú tienes esto en mente, ¿sería el cristiano un judaizante? Si judaizar es hacer una práctica judía y hemos demostrado que la Santa Cena es una práctica judía, ¿sería judaizar? Bueno, vamos con la purificación, ¿ok? Vamos con la purificación. El bautismo. El bautismo es una práctica 100% judía que tiene origen en la Torah, ¿ok? De ahí surge el concepto hebreo de tevilá, de purificación, que se realiza en una mikveh, ¿ok? Por lo tanto, el bautismo es la tevilá judía que se practicaba muchísimo en el judaísmo del Segundo Templo. Esta práctica se hacía por varias razones. Número 1, como un ritual de purificación. Cuando una persona se encontraba impura, bien sea porque una mujer estaba en su estado de nidá y tenía que salir de su estado de nidá, o porque un hombre se había contaminado, entonces tenía que hacer una purificación, ¿ok? Una purificación, y esa purificación entonces hacía que la persona retomaba su estado de pureza. También era visto como una entrada a un nuevo estado espiritual. Es decir, cada vez en varias partes del ciclo de la vida judía se practica la purificación. Por ejemplo, cuando un jovencito va a hacer su bar mitzvah, se le hace una purificación. Cuando un matrimonio se va a casar, ellos se purifican.
Cuando una persona, un estudiante de Torah, va a recibir su ordenación rabínica, es purificado. Y todos estos ciclos de la vida que llevan una purificación son vistos como un nuevo nacimiento. Y voy a citarte algunas citas importantes. Una, el Tratado Yevamot 48b, texto de la Mishnah, Yevamot 48b, dice: un prosélito que se convierte es como un niño recién nacido. Es decir, la purificación se practica también a los conversos, ¿verdad? Y son considerados como un niño recién nacido, ¿ok? Como un niño recién nacido. El Talmud Bavli, ¿ok? En el tratado Keritot 9a dice: cuando una persona entra en el agua, en la tevilá, abandona su estado anterior y nace de nuevo. Ahora escuchar, repito, el Talmud Bavli, ¿ok? Tratado Keritot 9a dice: cuando una persona entra en el agua, abandona su estado anterior y nace de nuevo. Nace de nuevo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que desde el punto de vista del judaísmo, la purificación, el bautismo es visto como un nuevo nacimiento. ¿Ok? Como un nuevo nacimiento. Entonces, cuando Jesús dice en Juan capítulo 3, verso 5, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, está hablando precisamente de un concepto judío, porque Jesús se movió en un ámbito judío. Y esto es sumamente importante que tú lo puedas tener muy presente. Entonces, en Juan capítulo 3, verso 5, se está hablando de un concepto judío. Por lo tanto, cuando un cristiano se bautiza, está haciendo una práctica judía que incluso está definida de esa manera en el Talmud Bavli. Cuando una persona entra en el agua, abandona su estado anterior y nace de nuevo. Y como también leímos en Yevamot, un prosélito que se convierte es como un niño recién nacido. En otras palabras, cuando un cristiano hace su bautismo, no está haciendo otra cosa que judaizar. Si tomamos el criterio de judaizar como tomar una práctica judía. Es decir, el cristianismo dice, no nosotros, el cristianismo, porque ese no es el concepto de judaizar. ¿Ok? Ya vamos a definir qué realmente es judaizar. Pero el cristianismo está diciendo hoy en día, especialmente los protestantes, que si una persona tiene práctica judía, se está judaizando. Es decir, si tú usas una kippah, si tú usas esto o aquello, te estás judaizando. Entonces, si tomamos ese criterio, el cristianismo es judaizado. ¿Por qué? Porque el cristianismo nace del judaísmo y tiene prácticas judías. Vamos a mencionar otras prácticas judías que ya hemos hablado. Por ejemplo, la Biblia es un libro judío. Cuando un cristiano lee la Biblia, entonces está judaizando. Cuando un cristiano habla de la esperanza de un Mesías, está judaizando, porque eso es un concepto judío. Cuando un cristiano habla de los 10 mandamientos, eso es una práctica judía. Entonces estaría judaizando. Cuando un cristiano ora, está haciendo tefilá, y eso es una práctica judía. Por lo tanto, estaría judaizándose. Cuando un cristiano ayuna, eso es una práctica judía conocida como ta'anit. Y por lo tanto, se estaría judaizando. Cuando un cristiano predica, estaría judaizando, porque la predicación es un acto judío. Gracias, Cristian, un fuerte abrazo. Gracias por todos esos regalitos extraordinarios. Que Hashem te bendiga y te guarde, y Ribono Shalom esté contigo. Cuando se unge con aceite, eso es una práctica judía. Es decir, si enumeramos todas las prácticas cristianas, nos vamos a dar cuenta que tienen un origen
judío, tienen un origen judío. Entonces, esto es sumamente importante que tú, amigo cristiano, puedas entenderlo. Tú no puedes decir que estamos judaizando por guardar el Shabbat, por guardar las fiestas. No puedes decir que estamos judaizando cuando el cristianismo está lleno de práctica judía, porque el cristianismo nació del judaísmo. ¿Ok? El cristianismo nació del judaísmo. Esto es sumamente importante que tú y yo lo podamos entender. Entonces, ¿qué es judaizar realmente? ¿Qué es judaizar desde el punto de vista del Nuevo Testamento? Cuando el Nuevo Testamento está hablando de judaizar, ¿de qué está hablando realmente? ¿Ok? Y esto es importante que tenemos que entenderlo cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 15 se toca este tema de forma muy importante. ¿Qué ocurre? La fe judía de un Mesías judío comenzó a llegar a personas no judías, es decir, a creyentes de origen gentil. ¿Ok? A creyentes de origen gentil. Y habían algunas personas, especialmente gentiles conversos al judaísmo, que tuvieron que pasar por un proceso enorme para poder hacer su conversión como judío, por lo que había establecido Shammai. Ellos tuvieron que pasar por un proceso enorme. Y bueno, muchos de ellos reconocieron a Yeshua como el Mesías. ¿Ok? Y cuando ellos vieron que se les estaba dando acceso fácilmente a la fe hebrea, la fe judía, la fe de Israel, a creyentes de origen gentil, sintieron celos y comenzaron a enseñarle a los gentiles de que si no se circuncidan y guardan la ley, no podrán ser salvos. ¿Okay? Eso es lo que comienzan a enseñar. Estos, especialmente algunos legalistas y otros gentiles conversos al judaísmo que pasaron por un proceso bastante difícil para conversión y ahora están viendo cómo otros gentiles están siendo aceptados por el movimiento de Jesús, del movimiento de Yeshua, comienzan entonces a enseñarles a esos gentiles: si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y esto llevó un debate enorme entre los apóstoles. Y en Hechos capítulo 15, este debate se presenta, se toma para ser discutido ampliamente. ¿Ok? Comienzan a discutir este tema ampliamente. Y entonces comienzan a llegar conclusiones. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15 se dan dos testimonios importantes. ¿Ok? Dos testimonios importantes comienzan a darse en Hechos capítulo 15. ¿Cuáles son estos dos testimonios? Saludos, Juliet Tarache, muchas bendiciones. Arnaldo, Francia, un abrazo enorme. Hashem te bendiga y te guarde y esté contigo en todo momento. Aarón, Bathsheba, un fuerte abrazo. Nuestro líder Mijael Romero, bienvenido. Que el cielo te bendiga y te guarde. Gracias a todos porque están dando tacta. Ya estamos llegando a los 60, casi a los 70K. Y tenemos un buen número de personas acá. Así que bueno, vamos a continuar con el tema. En Hechos capítulo 15 comienzan entonces a discutir acerca de este tema tan importante. Y se dan dos testimonios importantísimos. El primer testimonio lo da Pedro. ¿Ok? El Shalia Kefa, como es llamado dentro de la tradición judía. Shalia Kefa. O el apóstol Pedro, como es llamado en la tradición cristiana. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Kefa comienza a dar su testimonio. Kefa comienza a contar una anécdota importante. María la Tigrera, un abrazo, muchas bendiciones. Que el bueno Sherulán te bendiga. Kefa comienza a
tener acá una experiencia importante que él va a darla como testimonio en el concilio que se está narrando en Hechos capítulo 15. ¿Cuál es el testimonio? Bueno, Kefa estaba orando a Dios, haciendo sus tefilot, sus oraciones judías, ¿ok? Estaba haciendo sus tefilot en una azotea. Y en medio de esas oraciones dice que él vio un lienzo que bajó del cielo con animales de toda clase, con animales impuros de toda clase, y una voz celestial que le dijo, mata y come. Obviamente, cuando Pedro ve esa imagen, él la rechaza. Él dice, no, yo nunca he comido nada inmundo. No, y rechaza esa imagen. Una vez más, la voz celestial le vuelve a decir, mata y come, y él la rechaza. Dice, no, nunca he comido nada impuro. Y rechaza esa voz. Esto no puede venir del cielo, decía él. Y por tercera vez se le dijo, mata y come. Y él, por tercera vez, rechazó eso. Eso no puede venir del cielo, porque Dios no va a mandar algo que contradiga la Torá. Si la Torá dice que estos animales son impuros, no me puede mandar ahorita a comerlos. Y entonces él comienza a rechazar esto, y cuando la visión se va, él empieza a meditar en qué significaba esta visión. Comienza a meditar. ¿Qué puede significar esta visión? No puede ser literal. No puede ser literal. No puede ser que Dios me esté mandando a comer cosas inmundas. Eso no puede ser literal. Entonces dice Hechos capítulo 10 que mientras él meditaba acerca de esta visión, le tocaron a la puerta y eran unos gentiles que lo vinieron a buscar para llevarlo a casa de un gentil llamado Cornelio. ¿Ok? A un gentil llamado Cornelio. Entonces, Pedro había meditado en la visión. Y cuando él llega a casa de Cornelio, él le dice lo siguiente. Y esto es importante. Él le dice lo siguiente: ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil. Pero a mí me dijo el Eterno, no llames tú común o inmundo a lo que yo he santificado. Entonces, Pedro entendió que la visión no se trataba de los alimentos. Pedro entendió que la visión se trataba de las personas. No llames tú común o inmundo lo que yo he santificado. Es decir, él está entendiendo que la visión no se trataba de la comida, sino de las personas. ¿Okay? No se trataba de la comida y las personas. Y cuando él comienza a enseñar acerca del Mesías judío, comienza a ocurrir algo tan extraordinario que él se da cuenta de que las personas a las cuales él les estaba enseñando estaban siendo llenas de la Ruach HaKodesh, del espíritu de santidad. Ruach HaKodesh, un concepto también judío, de la Torá, de los profetas. Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Y ese testimonio Pedro lo trae al concilio, ¿ok? Lo trae al concilio. Y dice Pedro, mira, ¿cómo podemos nosotros demandarle a los creyentes y gentiles que se circunciden si Dios está derramando de su Espíritu sobre ellos? Si Dios está derramando de su Espíritu sobre ellos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirles que tienen que circuncidarse para que puedan ser salvos cuando ellos están siendo llenos de la presencia divina? Y el otro testimonio que se levantó es el de Pablo. Pablo comienza a enseñar en diferentes lugares y los gentiles venían y querían escuchar la predicación. Y entonces, cuando él hace ese testimonio
Entonces, en Hechos capítulo 15 se llega a una conclusión importante. No se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, a que tengan que circuncidarse. No se les inquiete en eso. Sino, vamos a escribirles cartas. Y es aquí donde viene el texto de Hechos, capítulo 15, versículo 20. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice aquí: que se abstengan de lo contaminado de ídolos, de la fornicación, de estrangulado y de sangre. Ellos establecen 4 cosas acá importantes que los creyentes de origen gentil tenían que comenzar a guardar. Es decir, no les vamos a ordenar que se circuncidan, sino que vamos a escribirles que guarden estas cosas. ¿Qué tenían que guardar? Contaminación de los ídolos, que se apartaran de la fornicación, que se apartaran de los estrangulados y de sangre. ¿Ok? De estas cosas. Y luego dicen en el versículo 21 algo importante. Porque Moisés tiene en cada ciudad, en cada sinagoga, quien lo predique. En otras palabras, vamos a decirle a los creyentes de origen gentil que guarden estas cosas y comiencen a ir a las sinagogas para que sigan escuchando acerca de Moisés y así poco a poco el creyente de origen gentil pueda ir cumpliendo lo que la Torá demanda. Eso es lo que ellos llegaron en su conclusión, como lo dice Hechos capítulo 15, como dice el versículo 21, dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene quien lo predique en cada ciudad donde es leído cada Shabbat en la sinagoga. Esto significa que ellos tenían que ir a oír, a escuchar la Torá, el Shabbat, para que puedan ir aprendiendo de forma progresiva. Entonces, ¿qué es judaizar desde el punto de vista de las Escrituras? Obligar a una persona a hacerse judío a través de la circuncisión. Eso es lo que es judaizar. Y por lo tanto, eso es lo que estaba prohibiendo los apóstoles, porque muchos estaban queriendo obligar a los creyentes de gentil a que tenían que circuncidarse, porque si no, no iban a ser salvos. Fíjate que esto no tiene nada que ver con celebrar Shabbat, con celebrar la fiesta, todo lo contrario. Ellos animan a los creyentes de origen gentil, como lo vamos a ver ahorita más adelante, a que celebren las fiestas. Lo que les están diciendo acá a ellos es: no tienen que obligarlos a circuncidarse para que sean salvos. No los obliguen. ¿Por qué? Porque la circuncisión, especialmente en aquella época, y sigue siéndolo, era un impedimento. Mucha gente no quería abrazar la fe hebrea por miedo a la circuncisión. Por miedo a la circuncisión. ¿Por qué? Porque imagínate, en aquellos días, la circuncisión se hacía con una piedra filosa. Una piedra filosa. Hoy en día, la circuncisión se hace quirúrgicamente con bisturí, con aspectos, hasta seda muchas veces. Y aún así, hay miedo a la circuncisión. La circuncisión se estaba convirtiendo en un bloqueo para que la verdad y la salvación pudiera llegar a los pueblos gentiles. Entonces, ellos están quitando ese bloqueo. Ellos están quitando ese bloqueo y están diciendo: no obliguemos a los creyentes de origen gentil. La circuncisión es un pacto que se dio al pueblo judío. Y por lo tanto, los judíos tenemos que circuncidarnos, pero los que no son judíos no tenemos que obligarlos a circuncidar. Así de sencillo. Estos son aspectos importantísimos que tenemos que nosotros entenderlos, ¿ok? Y que tenemos que estudiarlos. Entonces,
el judaizar que comenzaron a enseñarle a los creyentes de origen gentil, el judaizar, que era lo que se estaba enseñando a los creyentes de origen gentil, ahí bajando un poquito más bajito porque mi esposa está dando otra clase en otro lugar y me dijo, ¿se escucha ya? Entonces va a empezar una clase ahorita y entonces me está pidiendo que hable un poquito más bajito. Mire la cámara, hola, saludos, bendiciones, una fotico, ¿qué? Gracias, el bueno Shalom les bendiga y les guarde. No, a mí no me incomoda nada, no te preocupes, simplemente que a veces algunos escritos pueden quitar a uno del tema y entonces para no salirse uno del tema y perder tiempo, entonces uno habla para no leer ciertos escritos que hace, ¿ok? Así que Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amén. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, teniendo esto en cuenta, judaizar técnicamente dice, no importa mi opinión, ¿qué haces aquí? Te despido con bendición, con paz. Que el cielo te lleve con bendición, con paz y que vivas tu cristianismo con amor, con alegría, con los frutos del Espíritu y muchas bendiciones para tu vida. Si no importa esta información, nadie te obliga a estar aquí, ¿ok? Así que te deseamos muchas bendiciones y que el cielo esté contigo en todo lo que hagas y cumpla siempre los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz, ¿ok? Así que bueno, bendito el Eterno. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y por cierto, seguramente la persona que está hablando aquí no está hablando tanto desde el punto de vista del cristianismo, sino que está hablando más movida por movimientos de izquierda, que es lo que realmente le afecta. El chic de la izquierda, que es lo que realmente le está afectando. No está hablando de la luz del cristianismo, sino a la luz de la izquierda política, ¿verdad?, que tienen una agenda, ¿ok? Y eso es lo que nos molesta. Pero bueno, bendito sea el Eterno. Continuamos. Entonces, judaizar es entonces obligar a un creyente de origen gentil a circuncidarse. Eso es judaizar. Obligar a un creyente de origen gentil a circuncidarse. Eso es lo que los apóstoles consideran judaizar, ¿ok? Ahora, ¿eso incluye la celebración de fiestas bíblicas? No. ¿Por qué? Vamos a ver el testimonio. En primer lugar, leímos 1 Corintios capítulo 5, donde dice, celebren pues la fiesta, porque vuestra Pascua, que es Jesús, Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Pablo le dice en 1 Corintios 5 que celebren la fiesta de la Pascua. ¿Ok? En segundo lugar, los apóstoles, como ya lo mencioné, en Hechos capítulo 15, versículo 21, hablan de que los creyentes de origen gentil tenían que aprender Torah en las sinagogas. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene quien lo predique en cada ciudad donde es leído cada día de Shabbat en las sinagogas. Entonces les están estimulando a los creyentes de origen gentil que vayan a la sinagoga a escuchar de la Torá para que sigan creciendo progresivamente en su fe, sin que nadie les interponga nada. ¿Ok? Muy parecido a lo que hizo Hillel. ¿Recuerda la historia de Hillel y la historia de Shammai? De aquel gentil que se le acercó a Shammai y le dijo, yo quiero convertirme al judaísmo porque yo quiero llegar a ser el sumo sacerdote de Israel. Cuando Shammai escuchó eso, le dijo, ignorante, y lo sacó a patadas, lo botó. Pero este gentil que había visto al sumo sacerdote y había quedado tan impactado, fue a donde Hillel y le hizo la misma propuesta. Mira, yo quiero convertirme al judaísmo porque yo quiero llegar a ser el sumo sacerdote de Israel, ¿verdad?
¿Y qué hizo Gilel? Le dijo, oh, qué maravilla, claro que sí, ven a estudiar Torah conmigo. Y el hombre vino y venía estudiando Torah desde Génesis en adelante. Venía este gentil estudiando Torah. Cuando llegó al libro de Levítico, donde estaba escrito que ningún extraño podía acercarse, solamente los descendientes de Aarón podían ser sumos sacerdotes, el hombre le pregunta a Gilel, ¿y tú eres descendiente de Aarón? Y Gilel le dice, no. O sea que tú no puedes llegar a ser sumo sacerdote, no. Y el hombre comprendió, cuánto menos yo, que vengo de ser un gentil. Y ni siquiera soy de la descendencia de Israel, ¿cómo yo puedo pretender llegar a ser sumo sacerdote? Y agradeció a Gilel, se hizo un buen judío, y agradeció a Gilel por no haberlo alejado de la fe. Eso mismo el principio fue el que está aplicando Hechos capítulo 15, versículo 21. No se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios. Vamos a decir que guarden estas cosas. ¿Qué cosas tenían que guardar? Contaminación de ídolos, apartarse de la contaminación de ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado, de la sangre. Cuando tú analizas estas 4 cosas, lo que están hablando ellos es lo que conocemos hoy como la Sheva Mitzvot Shel Noah, es decir, los 7 mandamientos de Noé. Los 7 mandamientos dados a Noé, que son no idolatría, no blasfemia, no asesinato, no inmoralidad sexual, no robo, no comer sangre y establecer cortes de justicia. ¿Ok? Esos son los 7 mandamientos universales que los apóstoles están estableciendo a los creyentes de origen gentil cuando dice, absténganse de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de estrangulado y de sangre. Mucha gente no entiende muy bien esto. Voy a explicarles acá. ¿Ok? Vamos a explicar aquí algo importante. Por ejemplo, cuando dice que se abstengan de lo contaminado de los ídolos, eso encaja correctamente con la primera ley de Noah, la primera ley de Noé, no idolatría. Es decir, ahí están citando explícitamente la primera ley de Noé, no idolatría. Luego cuando dice fornicación, están citando la 4ª ley de Noé, que es no inmoralidad sexual. Aquí tenemos explícitamente la fornicación relacionada con el 4º mandamiento dado a Noé, que es no inmoralidad sexual. Ahora, cuando dice de lo estrangulado y de la sangre, de lo estrangulado y de la sangre, para aquellos que preguntan la ley de Noé, es el pacto que Dios hizo con Noé, que se encuentra en Génesis capítulo 9. En Génesis capítulo 9, Dios hizo un pacto con Noé, y en ese pacto que Dios hizo con Noé, que está en Génesis capítulo 9, se le dio algunas leyes, las cuales algunas están directamente en el texto y otras están de manera implícita en el texto. Es decir, la lógica te dice eso. Y eso se conocen como las 7 leyes de Noé. ¿Ok? Sheva Mitzvot Shel Noah. Que el judaísmo enseña hoy en día que esas 7 leyes de Noé tienen que cumplirlo los justos de las naciones, y que es precisamente lo que los apóstoles están estableciendo en Hechos capítulo 15, versículo 20. Por ejemplo, cuando ellos dicen que se aparten de la contaminación de los ídolos, esa es la primera ley de Noé, no idolatría. Cuando dicen que se aparten de la fornicación, esa es la 4ª ley de Noé, no inmoralidad sexual. Y cuando dicen de lo estrangulado y de sangre, esa es la 6ª ley de Noé. La 6ª ley de Noé, ¿ok? ¿Qué están diciendo? ¿Qué significa estrangulado y sangre? Que muchos creyentes cristianos no saben, ¿ok? ¿Qué significa estrangulado y sangre? Es la prohibición de comer un animal que haya muerto de manera
no correcta. No se le haya hecho una shejitá, como se conoce en hebreo, es decir, una degollación apropiada para que el animal no muera ahogado y que su sangre sea derramada, como la Torá lo manda. Entonces, cuando aquí Hechos, capítulo 15, versículo 20, dice, de lo estrangulado y de sangre, está hablándole que los creyentes de origen gentil no deben comer sangre, que es la sexta ley de Noa. Es decir, tienen que comer un animal que haya muerto apropiadamente. Por ejemplo, en una oportunidad yo estaba viajando de una ciudad a otra, un viaje larguísimo, de 12 horas en un autobús, y normalmente esos autobuses viajan de noche, yo me acuesto ya a dormir porque son viajes largos. Y cuando en la madrugada siento que el autobús se frena, ¿verdad? Y bueno, yo medio abro los ojos, venía tanto sueño que yo me volví a quedar dormido. Cuando ya van a ser como las 5 o 6 de la mañana, yo me despierto y veo que el autobús sigue detenido. Y cuando me asomo así, prácticamente yo era el único que estaba en el autobús. No había nadie. Yo me asusté. ¿Ok? Yo me asusté. ¿Qué está pasando? Cuando me asomo por la ventana, veo que todo el mundo está allí, afuera. Y están tomándose como un hervido. ¿Qué es lo que había ocurrido? El autobús había chocado una vaca. La vaca se murió, el dueño de la vaca llegó. Bueno, ya la vaca está muerta, vamos a comerla, se trajo una olla. Prepararon ahí a la orilla de la carretera un hervido con eso y lo picaron ahí y se comieron la vaca. Eso está prohibido para un creyente bien gentil según Hechos capítulo 15, verso 20. No te estoy citando otra cosa que el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 15, versículo 20. Eso está prohibido para un creyente. ¿Por qué está prohibido para un creyente? Porque eso es estrangulado. Es decir, cuando un animal muere y se ahoga con su sangre. Se ahoga con su sangre. Esa vaca que fue chocada, la sangre está buscando dónde salirse, llega a la cabeza y ahoga al animal y el animal se muere. Eso está prohibido en Hechos capítulo 15, versículo 20. Amigo cristiano, no comas animales que mueran de una manera incorrecta. Hechos capítulo 15, versículo 20. Busca tu Biblia y léelo allí. Hechos capítulo 15, versículo 20 te dice que no debes comer de ahogado y de sangre. ¿Qué se refiere a eso? A un animal que muere de manera incorrecta. Y esa es la sexta ley de Noé. Por lo tanto, ellos están citando directamente 3 leyes de Noé. ¿Qué pasa con las otras 4? Están en la lógica. Por ejemplo, cuando dicen no blasfemia, la segunda ley de Noé, se espera que ningún creyente maldiga a Dios, blasfemie contra Dios. Aunque no lo dicen explícitamente, está implícito. No lo dicen directamente, pero está implícito. No les dicen no blasfemien, pero está implícito que un creyente no debe maldecir a Dios. No hablan del asesinato, pero obviamente, ¿qué creyente va a poder asesinar? ¿Ok? Eso está implícito. ¿Ok? Está implícito. No hablan del robo, pero ¿cómo se va a permitir que un creyente robe? Y el robo es tocado y el asesinato es tocado en las cartas apostólicas. Aunque en Hechos capítulo 15 no lo mencione, está implícito. Y la séptima ley, que es establecer cortes de justicia, está implícito cuando les dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique cada día de Shabbat en las sinagogas. Eso es una corte de justicia. Le están diciendo a los creyentes de gentil, asistan a las cortes de justicia que enseñan Torah, para que aprendan Torah. Hechos capítulo 15, versículo 21. Entonces, todo esto es importante que un cristiano verdadero pueda entenderlo.
que un cristiano verdadero pueda entenderlo. Y por lo tanto, cuando tú lees Hechos capítulo 15, te das cuenta de lo que le están diciendo los creyentes y gentil, que tienen que guardar las 7 leyes universales dadas por Dios a Noé, como ha sido interpretado por los sabios, interpretando Génesis capítulo 9, donde está el pacto hecho con Noé. En ese pacto que fue hecho con toda la humanidad, porque toda la humanidad es descendiente de Noé, se establecen ciertas normativas de donde surgen las 7 leyes dadas a Noé, es decir, las 7 leyes de Noé. Así es, Hechos capítulo 15, verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe de sus corazones. Es el testimonio que dio Pedro, ¿verdad? Del cual hablamos anteriormente, ¿ok? Así que esto es sumamente importante que tú lo puedas tener muy presente, ¿ok? Esto es muy importante que tú lo puedas tener muy presente. Los creyentes de origen gentil tenían que cumplir las 7 leyes de Noé. No se les podía obligar a circuncidarse. Y aquí yo aprovecho a mandarle un mensaje a muchos grupos mesiánicos que andan circuncidando a todas las personas, especialmente cuando viene la fiesta de Pesaj. Señores, eso no es la práctica apostólica. No se debe obligar a los creyentes de origen gentil a circuncidarse. Hechos capítulo 15 lo prohíbe. Entonces todos esos grupos mesiánicos que hacen carnicería en cada vez que viene la Pascua, eso no está en la Biblia para el judaísmo creyente en Yeshua. El judaísmo nexarita que nosotros representamos enseña que un creyente de origen gentil no debe obligarse a circuncidarse. Si ellos desean hacerlo por voluntad propia, pueden hacerlo, pero no se les puede obligar porque eso sería judaizarlos. ¿Ok? No se les puede obligar, ni siquiera para comer pesa. Ni siquiera para comer pesa, porque hoy en día no estamos comiendo pesa como tal, porque no hay cordero. Y nuestra pesa es el Mesías. Y del Mesías podemos comer incluso si eres incircunciso. Si eres incircunciso, hoy en día tú puedes comer de pesa porque tu pesa es el Mesías. La pesa que tú comes hoy en día es Yeshua. Y de esa pesa puedes comer aún siendo incircunciso. Y hay que estudiar muchas cosas que tienen que ver cuando la Torah dice, ¿verdad? Que si alguien quiere comer de pesa, tiene que circuncidarse. Hay que estudiar. Es un tema bastante amplio que no voy a tocar ahorita. Gracias a Tomo MK, muchas bendiciones. El cielo te bendiga y te guarde, ¿ok? Y por lo tanto, no es la Santa Cena, porque ya explicamos hace un momento que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Y lo que hizo fue darle una interpretación a la Pascua. Interpretación a la Pascua. Él no vino a instituir algo distinto, vino a interpretar la Pascua, a interpretarla para darle a la cena de Pascua una connotación, una remembranza en su muerte. ¿Ok? Y eso es sumamente importante. Entonces, hemos dicho, y con esto voy a ir terminando, que los creyentes de origen gentil fueron estimulados a guardar las fiestas bíblicas. Fueron estimulados. Mira, 1 Corintios capítulo 5, ya lo hemos mencionado, porque vuestra pesa, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, celebren pues la fiesta. Hechos, 1 Corintios capítulo 5 estimula a los creyentes de origen gentil a celebrar la Pascua. Segundo, Hechos capítulo 15, versículo 21, les dice que guarden el Shabbat, que vayan a la sinagoga en el día del Shabbat. Tercero, con este texto, un texto importante que ha sido mal interpretado, señores. Mal interpretado este texto. ¿Qué dice este texto? Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. A ver, Kadicha, para que lo escribas allí. Colosenses, capítulo 2, versículo 16 al 17. ¿Ok? Vamos a leerte qué dice Colosenses, capítulo 2,
versículo 16 al 17. Dice así: nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Señores, este texto se ha interpretado mal en el cristianismo. Mal. ¿Cuál es la interpretación que da el cristianismo? Mira, tú no debes guardar comida, ni bebida, ni las fiestas, ni la luna nueva, ni el día de reposo, porque todo eso no sirve. Es lo que te dice el cristianismo. Eso es una sombra, como algo despectivo. Saludos, San Itiel, un abrazo enorme, que el Eterno te bendiga y te guarde, allá esté contigo. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo es completamente lo contrario. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17, en vez de decirle a los creyentes que no celebren la fiesta, les está diciendo lo contrario. ¿Qué significa nadie os juzgue? ¿Qué significa nadie os juzgue? ¿Qué significa nadie os juzgue? ¿Qué significa esa expresión? Nadie os juzgue significa nadie les prohíba. Y el contexto nos lo dice. ¿Cuál es el contexto? Habían judaizantes, señores. Habían judaizantes que le decían a los creyentes de origen gentil: si tú no te circuncidas, no puedes ser salvo. Y esos mismos judaizantes le decían a los creyentes de origen gentil: tú no puedes guardar la fiesta porque tú no estás circuncidado. Tú no puedes guardar las fiestas porque tú no estás circuncidado. Y entonces esos judaizantes le decían a los creyentes de origen gentil: como tú no estás circuncidado, tú no puedes celebrar la Pascua. Como tú no estás circuncidado, tú no puedes celebrar la fiesta. Como tú no estás circuncidado, tú no puedes guardar el Shabbat. Como tú no estás circuncidado, tú no puedes guardar esto y lo otro. Ellos les estaban diciendo a los creyentes de origen gentil que por cuanto no estaban circuncidados, no podían guardar esto. Entonces Pablo responde a esa objeción y les dice: nadie les prohíba, nadie os juzgue, nadie les prohíba en cuanto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, porque todo eso es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es una sombra? Una sombra es una proyección profética. Las fiestas te hablan del Mesías. Él está diciendo: mira, cuando tú comes kosher y bebes kosher, cuando tú celebras las fiestas, el Rosh Hodesh y el Shabbat, todo eso son proyecciones proféticas que apuntan al Mesías, y el cuerpo es el Mesías. El cuerpo es el Mesías, es decir, el Mesías proyecta la sombra, y a través de la sombra tú puedes ver al Mesías. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Yo siempre pongo esta metáfora para que podamos entenderlo. Siempre pongo esta metáfora. Que imagínate que tú estás en una noche caminando por una calle. Está todo oscuro. Estás ahí temeroso porque estás solito caminando por una calle. Y ves una sombra que se acerca. La sombra te dice qué es lo que viene. Saludos, caminante. Saludos, Judith, desde Honduras. Saludos a mi suegra, muchas bendiciones, etcétera, etcétera. Todos los que están acá, Ribono Shalom les bendiga. Si tú ves una sombra que viene, la sombra te puede dar una idea que viene. Mira, viene un perro. O la sombra te dice, viene una moto. O la persona dice, viene una persona. O vienen dos personas. Saludos, Cecilia, desde Mariara, Venezuela. Muchas bendiciones. Que el Eterno te bendiga y te guarde. La sombra te anuncia, señores, qué es lo que viene.
Por lo tanto, cuando aquí te está diciendo que todas estas cosas son sombra de lo que ha de venir y el cuerpo es Cristo, te está diciendo que la sombra es una proyección profética y por lo tanto tienes que guardarla. Nadie te prohíba a guardar la fiesta. En la comunidad Bet Hesed de Moré Mijael Romero, muchas bendiciones a toda nuestra comunidad Bet Hesed allá en Mariala, Venezuela. Shalom, átomo, muchas bendiciones, gracias por el regalito, el cielo te bendiga. Entonces, te está diciendo que las sombras son proyecciones proféticas. Eso es lo que te está diciendo, señores. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, tú tienes que guardar las fiestas porque las fiestas son proyecciones proféticas. De hecho, no es casualidad que Jesús haya muerto en una fiesta. No es casualidad que haya enviado la Ruach HaKodesh en una fiesta, en la fiesta de Pentecostés, Shavuot. Cada una de las fiestas es una proyección profética. Así como Jesús murió en una fiesta y la Ruach HaKodesh fue enviada en una fiesta, asimismo el Mesías va a venir en una fiesta. Y si tú no conoces las fiestas bíblicas, tú no sabes las proyecciones proféticas que ellas están anunciando y estás viviendo en ignorancia porque no estás mirando la proyección profética que está detrás de ella. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, judaizar no es guardar Shabbat. Judaizar no es celebrar Yom Kippur, que es una fiesta profética altamente importante. Judaizar no es colocarte una kippah, eso no es judaizar. Judaizar es obligar a un creyente de origen gentil a que se tiene que circuncidar para ser salvo. A eso fue lo que se opusieron los apóstoles. Y el judaísmo nexarita también tiene esa misma línea. Ninguno de los creyentes de origen gentil que siguen nuestras enseñanzas del judaísmo nexarita han sido obligados a circuncidarse. Ninguno. El que se ha circuncidado lo ha hecho por voluntad propia. Y lo ha hecho porque ha entendido muchas veces que es una oveja perdida de la casa de Israel, el tema que estaremos desarrollando con la ayuda del cielo el día de mañana. El tema de las ovejas perdidas de la casa de Israel es el tema que vamos a desarrollar mañana y es la razón por la cual muchos creyentes de origen gentil se están circuncidando porque se han dado cuenta de que sus antepasados, sus ancestros eran judíos, Bene Anusim, o eran ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero el judaísmo nexarita no obliga a ningún creyente a circuncidarse. No nos acuses de judaizar porque el judaísmo nexarita no judaiza, señores. Entendiendo judaizar, lo que la escritura dice, obligar a un creyente de origen gentil a circuncidarse para que pueda ser salvo. El judaísmo nexarita no hace eso porque el judaísmo nexarita entiende que la salvación es por la fe en Mashiach. Es reconocer al Dios de Israel, el único Dios verdadero, como lo dijo el propio Yeshua. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Hashem, el único Dios verdadero. Cuando una persona reconoce al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y vuelve su corazón a ese Dios, esa persona es salvo. Y si se aferra a los méritos del Mesías, su salvación queda sellada, no necesita. Pero aquí me preguntan, ¿qué ingredientes lleva el plato de la cena de Pesaj? Bueno, son varios. Los ingredientes, los principales son las hierbas amargas, ¿ok? Las hierbas amargas, que hoy se usan, perejil, muchas veces hasta lechuga, se usan como hierbas amargas, se usa apio también. Se usa una mezcla que se conoce como jaroset, ¿ok? Se conoce como jaroset,
Es como una mezcla de manzana con vino, con nueces, ¿verdad? Y eso simboliza los ladrillos que tenían que construir los Israel como esclavos. ¿Cuál más? El maror, el jaroset, ahí se usa apio, se usan 4 copas de vino, las alitas de pollo, gracias por recordar. La alita de pollo lo que viene a representar el sacrificio de Pesaj, ¿ok? Algunos creyentes en Yeshua no lo colocan porque su sacrificio es Mashiach. Y bueno, lo importante son los matzá. El matzá, que son los panes sin levadura. El huevo, algunos colocan arroz, oretz, otros colocan huevo. Básicamente esos son los elementos de Pesaj, ¿okay? Que están en el plato de Pesaj. Así que bueno, espero que este tema les haya servido muchísimo. Señores, gracias. Mira, hemos llegado a 175K. Gracias. ¿Okay? Si necesitan un ser de Pesaj, pueden entrar en la página www.ani-ami.org y ahí van a poder descargar un ser de Pesaj en la visión de un creyente en Yeshua. www.ani-ami.org. Gracias, caminante, por ese regalo. Que el cielo te bendiga, te guarde, cumpla lo deseo de tu corazón para bien, para vida y para paz. Gracias a todos por los que han estado apoyando desde Ciudad Ojeda, José Chinchilla, muchas bendiciones. Una pregunta: ¿cómo se bautizan ustedes? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. En el nombre del Mesías. ¿Ok? En el nombre del Mesías. Ese texto de bautizándolo y agregaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una añadidura. No aparece en manuscritos antiguos. Y el libro de Hechos, todo el libro de Hechos nos muestra que los apóstoles bautizaron en el nombre del Mesías. ¿Ok? Por aquí nos preguntan si al Mesías se le debe dar adoración. Bueno, hay que entender qué cosa es el concepto de adoración. Un tema largo que tenemos que estudiar, ¿ok? Acerca del concepto de adoración, pero y cuando entendamos el concepto de oración es que podemos entender responder esa pregunta, que es un tema extremadamente largo. Pero lo que sí quiero resaltar es que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. ¿Ok? Ese único Dios verdadero es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Yeshua. ¿Ok? El Dios de Yeshua. No Dios Yeshua, sino el Dios de Yeshua. Porque una cosa es decir Yeshua es Dios y otra cosa es decir el Dios de Yeshua. ¿Ok? Entonces tenemos que reconocer al único Dios verdadero. ¿Ok? Y esto es sumamente importante que tengamos que tenerlo en cuenta. El judaísmo es monoteísta 100%. ¿Okay? El Mesías es el emisario más grande que Dios envió. ¿Okay? Es el Mesías, el ungido de Dios. Gracias, Toño, por ese regalo. El cielo te bendiga y te guarde. Gracias a todos por este apoyo. Estamos llegando ya a los 180,000. Ahí está, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, y agrega hombre. Cuando el texto dice Yeshua HaMashiach, hombre, hay un solo Dios y hay un mediador. Ese mediador entre Dios y los hombres es Yeshua, el Mesías, hombre. Es como lo dice el texto, y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Ok? Según el propio dicho de Yeshua. El talí, etcétera, son parte de judaizar, o cómo se explica eso, more. Bueno, el talí, lo que es el talí, los tefilín que nos colocamos en la mano y en el brazo, son conocidos como señales de pacto. Y las señales de pacto solamente se puede utilizar si se tiene el pacto. ¿Ok? Si se tiene el pacto. ¿Y cuál es el pacto? El pacto es la circuncisión. Entonces, un creyente de origen gentil que no tiene el pacto,
no tiene que usar talí ni tefilim, porque son señales de un pacto. Es como que tú te estás colocando algo que no tienes. Entonces son vistos como señales de pacto, ¿ok? Entonces el creyente origen gentil no tiene que usar talí ni tefilim, ¿ok? Que eso es importante porque esos son mandamientos que son señales de pacto. Y es un tema pendiente, un tema largo y pendiente que tenemos allí. Correcto. Baruch Hashem. Pero, y bueno, mañana vamos a hablar de un tema importantísimo, señores, un tema maravilloso que va a ser el tema de mañana, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchos de ustedes pueden ser ovejas perdidas de la casa de Israel y mañana vamos a hablar de ese tema tan importante con la ayuda del cielo y va a ser de bendición como todos estos temas que hemos venido desarrollando todos estos días. Así que bueno, gracias a todos por el apoyo, por acompañarnos en este live. Espero que les haya servido la información que hemos dado. Creo que es tan importante esta información que voy a ver si más adelante escribo un folletico sobre este tema. Me gustó mucho este tema y creo que sería importante escribir, aunque sea un folleto, acerca de este tema tan importante, ¿verdad? Que con la ayuda del cielo vamos a ver si lo tocamos, ¿ok? Porque es un tema sumamente importantísimo, ¿ok? Un tema muy hermoso, el tema que vimos hoy, ¿ok? Baruch Hashem. Así que bueno, bendiciones para todos, que Rebuno Shalom les bendiga, les guarde y cumpla los deseos de su corazón para bien, para vida y para paz. Gracias. 183K, gracias por ese apoyo extraordinario. Bendiciones.